Ok, hermanos, vamos a continuar con los estudios que hemos venido teniendo. La semana pasada el hermano Pedro nos enseñó acerca de desde Josué hasta ¿dónde? Hasta Segunda de Reyes. ¿No llegó? Bueno, yo lo hice desde Primera de Reyes hasta Esther. Ok, nada más que vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, hermano. Si alguien al final quiere el bosquejo, con gusto se lo puedo imprimir. Lo iba a imprimir, nomás que luego lo regalo y se quedan ahí, digo yo. Se me hace como que es esta jactancia mía, ¿no? Escribirlo, sí, me lo piden y con gusto los imprimimos y para que lo tengan en su casa. Amén. 2 Timoteo 3:16, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz y después vamos a orar. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a agregarle el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál escritura es inspirada por Dios? Toda. ¿Génesis es inspirado por Dios? ¿Apocalipsis? ¿Hay algún libro que tengamos aquí que no sea inspirado por Dios? O sea, toda la escritura. Entonces, los que vamos a leer, los que vamos a estudiar, son libros inspirados por Dios. ¿Ok? Como son libros históricos, entonces debemos hacernos esta pregunta. O bueno, yo me hice esta pregunta. ¿Por qué de parte de Dios incluir los libros históricos en la Biblia con el poder de Dios para transformar, para cambiar al hombre? ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de pensar en eso y al final vamos a ver un poco más sobre esa pregunta. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a inclinar el rostro y orar. Padre Celestial, le damos muchísimas gracias esta tarde una vez más, Padre, porque nos da el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos, una copia fiel de las Santas Escrituras, Señor, que tú escribiste para que nosotros, Señor, pudiéramos ser enteramente preparados para toda buena obra. Señor, este es un trabajo divino, Señor, el de que nuestros corazones se conformen a tu imagen. Y necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu Espíritu, Señor, haga la obra en cada corazón aquí presente, Señor. Necesitamos, Señor, todos tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida. Y Padre, necesitamos que usted nos dé a cada uno conforme tu voluntad. Nos ponemos pues en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, voy a tratar de hacerlo en tiempo récord. Ok. Lo que queremos ver, hermanos, en cada estudio, simplemente es un resumen de cada libro. Ok, o en este caso, de los libros, de la segunda parte de los libros históricos. Porque el deseo es que usted se anime a escudriñarlos, que usted se anime a estudiarlos y que usted tenga las herramientas. Nuestro trabajo aquí es darle a usted las herramientas para que cuando vaya a estudiar estos libros, usted sepa más o menos cómo guiarse, para que no me lo agarren en curva. ¿Amén? ¿Está bien? Ok. Primera y Segunda de Reyes. Vamos a ver primero los datos esenciales. Si quieres ponérselas ahí en la pantalla, está bien. Nomás no se me distraigan mucho, hermanos, pónganme atención. Porque no voy a hablar exactamente lo que está ahí en la pantalla, ¿ok? El propósito de estos dos libros
es hacer un contraste, Primera y Segunda Reyes, hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que lo rechazaron. ¿Ok? ¿Sí comprendemos eso? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito del escritor? ¿Alguien sabe, por cierto, quién fue el escritor de estos libros? Se dice que fue Jeremías. Ok, aparte del hermano Pedro, ¿alguien más sabe? ¿Saben por qué no saben? ¿Y saben por qué sabe él? Porque a él le tocaba la semana pasada darlo. Lo tuvo que estudiar. ¿Pero saben por qué no saben ustedes esos datos? ¿Saben por qué no saben? Porque nunca les ha importado. Y desde ahí ya estamos mal. ¿Sí? Porque si no sé cuál era el propósito, entonces ¿cómo pienso que puedo comprender esos libros? El propósito que vemos aquí es que se hace un contraste entre la vida de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que lo rechazaron. El versículo clave de Primera de Reyes es el capítulo 9, versículos 4 y 5. Primera de Reyes 9, son los únicos versículos que vamos a estar leyendo, hermanos. Son los versículos clave en estos libros. Capítulo 9, versículos 4 y 5. ¿Ya están ahí? Dice la escritura de la siguiente manera: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahí están los propósitos, ¿sí? Los versículos claves, y ahí vemos a Dios diciéndole a Salomón, en este caso, que era el propósito que él tenía. El versículo clave de Segunda de Reyes está en el capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ténganme paciencia. Versículos 13 y 14. ¿Ok? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Usted quiere sacarle todo el jugo a un libro de la Biblia, quiere entenderlo, quiere que Dios le hable a través de esa lectura, sea cual sea el libro. Entonces busque, primero, ¿qué tipo de literatura es? Ok, aquí estamos leyendo historia. Muy bien. La próxima semana, hermano Abel va a comenzar con libros, o lo va a hacer los libros poéticos, ¿no? Entonces va a ser otra forma, otro tipo de literatura. Allá vamos a ver que está escrita en forma de versos y cosas así, como los salmos. ¿Ok? Bien, si usted quiere sacarle todo el jugo, entonces necesita entender estas cosas. Más que ponerse a leer todo, ¿de qué le sirve leerlo todo y sin entenderlo? No tengo duda que lo hayan leído. Pero dígame, ¿cuántos de ustedes han comprendido realmente estos libros históricos? Yo sé que me pueden citar las cosas más, que saltan más, ¿verdad? O que se mencionan más a través de predicaciones, no sé, algunos eventos específicos los pueden citar, pero no entienden
la esencia de cada una de esas cosas. Y el propósito es que logremos entender esa esencia para que podamos comprender entonces, y cuando estemos leyendo de manera personal nuestra Biblia, podamos decir, órale, ya entendí por esto, Dios le está diciendo esto y esto. El autor, se dice que es un autor desconocido de estos dos libros, ¿ok? Probablemente fue Samuel o Jeremías quienes escribieron estos libros. La fecha estimada está alrededor del año 562 antes de Cristo. En ese lapso, ningún libro tiene una fecha específica, decir, ¿sabes qué? En tal tiempo se escribió. Todos tenemos fechas muy cercanas, ¿no? Alrededor. Es importante de estos dos libros, 562 antes de Cristo. Es importante que resaltemos que estos dos libros, Primera y Segunda Reyes, originalmente en la Biblia hebrea eran un solo libro. ¿Okay? Cuando ya la tradujeron y la pasaron a la Septuaginta y todas esas cosas, y ya tenemos esta Biblia, entonces hicieron la división de Primera y Segunda de Reyes. Pero originalmente era un solo libro. O sea, fue un solo escritor para los dos libros. ¿Ok? Ambos libros resumen la vida y los hechos de cada rey, intercalando los reyes de Judá con los reyes de Israel. Cuando murió David, allá en segunda de Samuel, y Salomón queda como sucesor del reino, Salomón todavía mantuvo el Reino Unido, ¿no? Recuerden que Dios le dijo que si él se apegaba a las normas que Dios le había dicho, Dios le iba a conservar. Pero Salomón inclinó su corazón a la idolatría. Entonces, las 12 tribus fueron divididas y con el reino de Judá se quedó la tribu de Benjamín. Entonces, los libros de los reyes intercalan a los ambos reyes. De repente se va usted a confundir con Roboam y Abigaram y nombres que parecen muy similares, y va a parecer como que está leyendo lo mismo y luego va a chocar y va a decir, caray, pues ya no entendí. Bueno, pues es que en algunas partes nos está hablando sobre el reino de Judá y en otras partes sobre el reino de Israel, las 12 tribus, las otras 10 tribus. Amén. Los temas que resaltan en estos libros, ¿ok?, es el rol del rey, el papel que jugaba el rey, también el papel que jugaba el profeta y el avivamiento. Estos tres temas resaltan en estos libros. ¿Ok? Si usted va a estudiar estos dos libros, va a encontrar que resaltan el papel que juega el rey, el papel que juega el profeta y el avivamiento histórico. También, como datos esenciales, podemos ver, vamos a ir a Primera y Segunda de Crónicas ya. Los datos esenciales de Primera y Segunda de Crónicas es su propósito: unificar el pueblo de Dios, trazar la línea de David y enseñar que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional e individual. ¿Ok? El autor pudo haber sido Esdras, que tampoco no se sabe quién fue el autor de estos libros a ciencia cierta. La tradición judía se los atribuye a Esdras. Dicen que Esdras escribió estos libros de Primera y Segunda de Crónicas. ¿Ok? Pero el propósito que encontramos aquí en estos libros es trazar una línea, la línea de David, y enseñar que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional y también vida individual. La fecha aproximadamente en estos libros de Primera y Segunda de Crónicas
está en el año 430 y registra acontecimientos nada más desde el año 1000 hasta el año 960. Recuerde que de Cristo para acá es 1, 2, 3, 4. Y de Cristo para atrás es 100, 99, 98, 97 y van para atrás. ¿Ok? Así que estos libros narran o nos hablan en este periodo de tiempo, solamente más o menos como 40 años, un periodo entre 40 y 50 años que abarcan estos libros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Era el propósito Trazar la línea de David. O sea, que quedara muy bien claro cuál era la línea de David y enseñar que la adoración verdadera debe ser el centro de la vida nacional e individual. Entonces, si yo lo voy a estudiar como cristiano nuevo testamentario, voy a estudiar estos libros, ¿sí? Aquí necesito aprender mi adoración hacia Dios. Aquí hay herramientas o hay enseñanzas para cómo adorar a Dios. ¿Cómo es que a Dios le gusta que le adoremos? Si voy a hacer un mensaje de la adoración a Dios, aquí tengo muchas herramientas podemos ver cómo David nos marca su temor a Dios, nos marca su adoración al Señor. ¿Ok? El versículo clave de Primera de Crónicas es 14:2. Primera de Crónicas 14:2, si lo tienes ahí, hermano, para no tardarme más. Primera de Crónicas 14:2, ese es el estudio, ese es el versículo clave de Primera de Crónicas. Dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. ¿Ok? Y el de Segunda de Crónicas, el versículo clave de Segunda de Crónicas es el 7:14. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese es el versículo clave de Segunda de Crónicas. Los temas que resaltan en estos dos libros es el dominio de Dios de la historia. Dios es soberano, hermano, Dios tiene control. Así como a Dios no se le pasa nada, ¿ok? Dios está en control de cualquier detalle de nuestras vidas. Y aquí podemos ver, hermano. Decía, por ejemplo, uno de los profetas, ¿verdad? Señor, solo yo he quedado. ¿Quién fue Elías, ¿verdad? Señor, solo he quedado. Y Dios le dijo, no solo tú has quedado, yo tengo 700 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. ¿Sí? Hermano, Dios es soberano. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que Dios no cambia. El Dios de Crónicas, el Dios de los reyes, el Dios de Génesis, es el Dios de hoy. Y no ha cambiado. Es el mismo Dios todopoderoso, hermano, que dijo con su palabra, hágase la hierba, y fue hecho. Y es el mismo Dios que está con nosotros, que vive en cada persona que le ha recibido como su Señor y Salvador. Bueno, Dios es bueno y Dios es maravilloso. También resalta en estos dos libros el pacto con David. ¿Ok? El pacto, le llaman el pacto davídico. ¿Ok? Dios ha hecho 8 pactos con el hombre, en 7 dispensaciones y 8 pactos con el hombre. Amén. Y aquí resalta el pacto con David. También resalta el Dios que es santo, es digno de la debida adoración. Amén. ¿Usted cree en Dios? ¿Es Dios su Salvador? Usted y yo debemos adorar a nuestro Dios. Amén, amén. Y también el otro tema que resalta es la casa de Dios.
en estos libros. La casa de Dios. Luego tenemos otros 2 libros que son Esdras y Nehemías. ¿Ven? El autor es Esdras. También estos 2 libros se juntan a Primera y Segunda de Crónicas y hacen un paquete de 4 libros, porque Esdras y Nehemías son la continuación. No, usted no puede leer Primera de Crónicas y después irse a pasear por todo el Nuevo Testamento y regresar a los meses a leer Segunda de Crónicas. El consejo es que usted lea Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, porque ahí tiene todo el paquete completo. Amén. El autor Esdras, cerca del año 400, escribió el libro de Esdras. El propósito del libro de Esdras era mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer a su pueblo, a su tierra. En Primera de Crónicas usted va a ver, va a leer cómo Dios llevó a la dispersión, ¿verdad?, a su pueblo. Su pueblo fue rebelde, no hicieron caso. Y a propósito nos puede pasar, no estamos exentos. No crea que por, pues la gracia de Dios. Y en Esdras y Nehemías vemos el regreso del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Nehemías restauró, ¿verdad?, los muros? ¿Sí? Y se restauró la adoración al Señor, y se empezaron a reconstruir el templo, y el pueblo empezó a regresar a Jerusalén. Los versículos claves de Esdras es capítulo 6, versículos 21 y 22. Este es el versículo clave de Esdras 6:21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar, ¿a quién, hermano? A Jehová, Dios de Israel. Amén. Y luego el siguiente: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto al corazón del rey de Asiria y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Ese es el versículo clave de Esdras. Son importantes, hermanos. No los tome a la ligera, decir, pues nomás. No, porque ahí está el corazón de los libros estos. Usted va a entender mucho cuando comprenda esos versículos. Y el versículo clave de Nehemías está en Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Amén. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elui en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Ok? Aunque se dice que el escritor de estos 2 libros es Esdras, hay quien piensa que también Nehemías ayudó un poco, porque muchas cosas están escritas en primera persona, como yo, Ramón Ríos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así más o menos. Estos 2 libros, como ya les había dicho, continúan a Crónicas, y junto con los 2 de Crónicas son una serie de 4 libros. Los 2 primeros narran la historia desde Adán hasta el exilio, y los 2 segundos, Esdras y Nehemías, narran el regreso de los exiliados a la tierra prometida.
Es maravilloso, hermano. Cuando ya los ves y ya los empiezas a leer con esa idea, con ese conocimiento, ¡wow! ¡Qué gusto de leerlos! ¿Cómo se saborea leer estos libros? De entrada usted dice, ¡ay, qué flojera! Son los libros históricos. ¿Y qué me pueden enseñar los libros históricos? Hermano, porque no tienes las herramientas, pues, porque no, ¿verdad? Muchos cristianos que dicen que leen la Biblia, pues nomás no salen de Salmos, de Proverbios, de algunos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hasta ahí, párale de contar. Recuerde que toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué más? A fin de que usted esté preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, éntrele con gozo a leer estos libros, disfrútelos, aprenda, porque hay muchas cosas. Mire, la verdad es que necesitaríamos ir capítulo por capítulo y sacarle todo el jugo que tenemos para nosotros, pero esa es su labor. ¿Ok? Ustedes ya están grandecitos, ya caminan, ¿verdad? Ya saben. Si fueran bebés, les trajera la comidita así, como en puré, ¿verdad? Y se les diera en la boquita. Pero no son bebés, ¿no? A más de ustedes ya pasaron por el Instituto Bíblico, ya son más que, ¿verdad? Ya están más que discipulados y entrenados. Entonces, hermano, a usted le deben hacer un deseo de estudiar, de leer la Biblia. ¿Sí? Vaya a casa y propóngase decir, yo voy a leer estos libros. Ya no se me van a hacer aburridos. Ay, es que las genealogías no las entiendo. Oh, es maravilloso leerlas. Porque ahí va a saber usted todo. Mire, si no estuvieran las genealogías escritas en la Biblia, no supiéramos que Dios usó gente gentil en la línea de Cristo. Hay una ramera en la línea de Cristo. Hay gentiles, ¿verdad? Entonces, sí aprendemos, sí sabemos, sí podemos, es de mucho provecho estudiar las Escrituras. Los temas que resaltan en ambos libros nos muestra la oposición que enfrentó el pueblo de Dios y la fidelidad. Estoy hablando de Nehemías y de Esdras. Ambos libros nos muestran la oposición que enfrentó el pueblo de Dios y la fidelidad de Dios en prosperar a su pueblo en medio de la oposición. ¿Ok? Por eso le digo, Dios es soberano. Ahí vamos a ver, vamos a estudiar. Mientras estamos estudiando nos vamos a ir dando cuenta que el pueblo de Dios tenía enemigos. Gente que no querían que se reconstruyera la ciudad, que se reconstruyeran los muros, ¿verdad? Y continuamente estaban tratando de poner tropiezo para que esto sucediera. Pero vemos la fidelidad de Dios y vemos la mano poderosa de Dios obrando, hermano. Y esto tiene que animarnos a nosotros, porque cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios y tenemos oposición, hey, vaya y estudie estos libros y se va a dar cuenta de que Dios es soberano y que Dios está ahí al pendiente, que no falla. Amén. Vemos la continuidad del pueblo de Dios. La santidad es otro de los temas en estos libros. Las escrituras mismas son otro tema. Ahí creo que es en Esdras, cuando por primera vez pusieron un púlpito y se predicó la palabra de Dios. O sea, esto de poner un mueble aquí enfrente no es nada más porque sí. Tenemos otro de los temas, la adoración.
y la oración. ¿Cómo aprendemos de la oración en estos libros? Oh, esa oración de Nehemías, hermano. Amén. Entonces, sí hay muchos motivos para estudiar estos libros. Sí hay muchos motivos para que nos guste estudiar estos libros. El libro de Esther, el último libro. Los datos esenciales del libro de Esther. El autor, desconocido, no sabemos quién escribió Esther. Probablemente, algunos dicen que fue Mardoqueo, Esdras o Nehemías, cualquiera de esos tres. Pero no sabemos. En realidad, Dios lo consideró importante que supiéramos quién estaba escribiendo el libro de Esther. El libro de Esther también es muy especial, hermano. Es una novela. ¿A usted le gusta ver las novelas? Deje las novelas esas mundanas y póngase a leer el libro de Esther. Oh, me encanta, hermano, el sentido del humor que Dios tiene. Ahí está Mardoqueo, ¿cómo se llamaba? Naamán. Listo con su horca, ¿no? Para colgar a Mardoqueo. Y llega, ¿no? Es como para hacer una película, ¿no? Llega y entra con el rey, ¿verdad? Toca para entrar con el rey y el rey le dice: oye, Naamán, ¿qué crees tú que se le hará al hombre que el rey quiera su honra? Y él dijo, pues, en su mente, ¿no? La soberbia. Dijo, pues, ¿a quién quedará más honrar el rey sino a mí, no? Y dijo, pues, que lo saquen en el caballo del rey, que le pongan las vestiduras del rey y que lo paseen por todo el pueblo diciendo, así se hará el hombre que quiera la honra del rey, ¿no? Y el rey le dice, ok, me parece muy bien. Dice, agarra al judío Mardoqueo, dijo, y ve y pasearlo. Iba para decirle que lo mataran, que lo colgaran, ¿no? Iba a buscar su muerte y sale para llevarlo a pasear por todo el pueblo, porque Mardoqueo había descubierto por ahí una trampa, ¿verdad? Y la horca que él preparó terminó colgada él. Hermano, Dios es bueno. ¿Y sabe qué? En todo el libro de Esther, una de las peculiaridades de este libro es que no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. ¿Ok? Bien. En la fecha aproximada, más o menos en el año 479, cuando se escribió el libro de Esther, ¿sabe que los judíos actuales, hasta el día de hoy, festejan la fiesta de Urim y Turim? Esas fiestas que Mardoqueo y Esther instalaron y propusieron, hasta el día de hoy, el pueblo judío las festeja. El versículo clave está en el capítulo 4, versículo 14. 4:14. Porque si callas absolutamente, en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es el versículo clave del libro de Esther. ¿Ok? Hermanas, estudien el libro de Esther. Tiene muchas cosas buenas para ustedes. Los temas del libro: la esperanza, ¿ok? La providencia de Dios. Dios es fiel en cuidar de su pueblo. Los instrumentos inesperados de Dios que Dios usa, ¿ok? Esas son las cosas que usted puede encontrar ahí. Usted puede aprender de eso. Y, hermanos, al final, quiero que miremos un poquito, porque lo importante de estudiar cualquier libro de la Biblia, sean libros históricos, libros poéticos o libros proféticos, cualquier libro, cualquier tema, es ¿qué provecho saco yo para mí de todo esto? ¿Sí? ¿Y cómo puedo ver a Cristo? Porque Cristo está revelado ahí, hermano. Ahí podemos ver a Cristo en cada libro de la Biblia. ¿Ok? Entonces, hice un poquito de
Cristo en los libros históricos. Pues nada más desde Primera, Segunda Reyes, Crónicas y todos estos hasta Esther. En Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, Cristo, Él es nuestro Rey que gobierna. ¿Ok? Los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, Cristo es nuestro Rey. Él es el que gobierna. Nosotros debemos rendirle tributo a nuestro Rey. No nomás es nuestro Salvador, hermano. Es nuestro Padre y también Él es nuestro Rey. ¿Ok? Eso significa que nosotros le debemos a Él honra y gloria. Amén. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En el libro de Esdras, Cristo es nuestro escriba fiel. Y tengo los versículos, pero si van a querer el bosquejo, pues ahí lo van a tener. En Nehemías, Cristo es el constructor de los muros derribados. ¿Verdad? Cuando Cristo vino a su vida, ¿cómo estaba su vida? Destruida, ¿verdad? Usted había destruido su vida. Algunos la destruyeron de muchas maneras, el alcohol, las drogas, los problemas, un montón, el carácter, tantas cosas que influyeron para que tuviéramos una vida por ningún lado, ¿no? El diablo hacía y deshacía como él quería en nuestras vidas, ¿cierto o no? ¿Sí? Dice la Biblia que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo vino y nos libertó, también Él es el constructor de nuestros muros. ¿Ok? Cristo es el constructor de nuestros muros que estaban derribados. En Esther, Cristo es nuestro Mardoqueo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿No? ¿Una pregunta? Al principio les dejé esta pregunta. ¿Cuál sería el interés de Dios de incluir libros históricos con el poder? ¿Okay? Porque libros históricos hay muchos, hermano. Están los macabeos, hay un montón de libros históricos. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el interés de Dios de incluir libros históricos con el poder de Él para transformar nuestra vida? Eso es lo que hace especial las Escrituras, que tienen el poder para transformar nuestras vidas. ¿Sí? El borracho no ocupa un hospital o un centro de rehabilitación. Cuando el borracho entrega su vida a Cristo, Cristo le quita, lo saca del vicio. Cuando se entrega realmente, cuando el drogadicto se entrega a Cristo realmente, no ocupa estar ahí en Alcohólicos Anónimos o en un centro de rehabilitación. Mi experiencia es que Cristo me limpió de un día para otro. ¿Y sabe qué es lo que Dios usa? Su palabra. Ese es el propósito de Dios de incluir libros históricos en las Escrituras, aparte de todas las cosas que ya miramos ahora, ¿ok? De los propósitos que había en cada libro en particular, etcétera, etcétera. Bien, en estos libros no solamente vemos la historia, pero vemos hombres también comunes, como usted y como yo, que fueron hombres valientes. Como yo. Pero también fueron hombres que sintieron miedo. Usted va a leer la historia de David y cómo lo perseguía Saúl. Y David tenía miedo, tenía temor.
de Dios. Usted lea los Salmos y va a ver cómo David nos muestra, ¿verdad?, que era un hombre común, como usted y como yo. Un hombre que sentía igual, con temor, pero la diferencia, que estos los podemos poner en un apartado, o sea, en un lugar aparte en la historia, es porque ellos se agarraron de la mano de Dios, confiaron en Dios. A pesar de sus miedos, confiaron en Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay demasiados cristianos vencidos por su miedo. Demasiados cristianos que están vencidos en derrota completa por su miedo. Amén. A mí me encanta ver que Dios no esconde las, ¿cómo se llama?, las carencias de carácter de los hombres que Él usó. Y me encanta porque la honra y la gloria son para Dios. Dios pudo usar ángeles para vencer a Goliat. Sí, Dios pudo usar ángeles. Sí. Es más, desde el cielo pudo haber dejado caerle un pedazo de piedra de allá y ya. Hasta el bien enfermado. ¿Eh? Hasta el bien enfermado. Sí. Muchas cosas Dios pudo haber hecho con Goliat, pero usó un hombre que cuando escuchó que estaban vituperando al ejército de Dios, en nombre de Dios, se llenó de poder, se llenó de valentía y dijo: échenmelo a mí, yo lo tumbo, porque yo voy a ir en el nombre de Dios. Hermano, ¿cuántas cosas tú y yo podemos hacer en el nombre de Dios? Hermano, lee la Biblia, llénate de esto. El problema es que dejamos la Biblia a un lado por mirar Facebook o por mirar TikTok o por mirar tanta basura que hay en el mundo hoy. Y aquí tenemos, hermano, tanta bendición. Esther tenía miedo, pero aún así se presentó ante el rey. Ella iba a entrar así súbitamente. Y había una ley en Medio y Persa que decía que si alguien entraba en esa condición, de esa manera, quedaba su vida en la mano del rey. Si el rey extendía su báculo, le daba la vida. Y hermano, pero vemos la mano de Dios obrar. Hermano, vale la pena leer las Escrituras, vale la pena estudiarlas, pero estúdielas bien. Amén. El tesoro más exquisito de estos libros es ver la mano de Dios obrar a favor de su pueblo, rescatándolos, pero también tratando de manera dura con ellos. Y por favor, hermanos, no dejen de leer esta joya de la literatura. Amén. No dejen de leer, hermano. Tienen ustedes diamantes aquí. Tienen ustedes tanta cosa buena ahí arrumbada en un cajón. Hermano, ¿sabe qué? Propóngase leer la Biblia. Vamos a inclinar el rostro y yo le invito, hermanos, no fue una predicación, no vamos a tener el piano tocando, pero yo le invito para que usted haga un compromiso con Dios esta tarde, decirle: Señor, yo quiero estudiar estos libros. Ayúdame, dame de tu gracia. Abre mi mente, Señor, para que yo pueda disfrutar de esto. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, que tan bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, por dejarnos estos benditos libros. Al igual que el resto de las Escrituras, Señor, como el libro de los Evangelios, el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, el libro de Génesis. Señor, tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por ti y es útil
para que cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Mi Dios, danos un deseo. Concédenos, Señor, un apetito por estudiar estos benditos libros. Señor, que al tomarlos en nuestras manos, Señor, aparezca esa sed de verte a ti obrar en cada pasaje, Señor. Seguramente, Señor, encontraremos cosas que nos van a gustar, otras que nos van a poner a pensar, pero, mi Dios, en todas las Escrituras estás tú. Por favor, Señor, déjanos conocerte más. ¿Cómo tú piensas, Señor, del pecado? ¿Cómo tú piensas de diferentes temas que tocan nuestra vida día a día? Y, Señor, que a través de la meditación y la lectura de estos benditos libros, Señor, podamos conocerte mejor. Porque ese es el propósito, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre. Te pido por mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.